Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo últimas noticias sobre Hande Erçel, Kerem Bürsin, Alna Brut, Aika Aysin Turan, Murat Bot, Pinar Denit, Can Yaman. O sea, traigo varios actores dentro de este vídeo, así que quedaros hasta el final, dale like, comparte el vídeo, suscríbete si me escuchas por primera vez, dejadme vuestro comentario y comenzamos. Bueno, pues vamos con Hande Erçel y Kerem Bürsin, un nuevo movimiento en las redes sociales. Como dice esta noticia, nos ha confundido. La gente esto no se lo esperaba, nos dicen en las noticias. La actriz Yasemin, que es considerada, al menos en las redes sociales, la mejor amiga de Kerem Bürsin, dejó de seguir a Hande Erçel. ¿Qué está pasando ahora? Este dejar de seguir no encaja dentro de todo lo que estamos hablando. Historia imaginaria, lo encontré completamente, realmente pues no se lo esperaban, dejó de seguir a Hande Erçel. Esta noticia me salió anoche y todavía seguía Hande Erçel a Yasemin hasta ese momento. No sé qué es lo que pasará después. Os pongo por aquí la captura, ¿vale? Y la pregunta que todo el mundo y la noticia hace, que cuál es la motivación para Yasemin para dejar de seguir, que qué es lo que está pasando. Entonces nos dicen que esto es un poquito extraño, que no saben qué es lo que está sucediendo. El acercamiento de Hande Erçel con Kerem Bürsin, y dejó de seguir a Hande diciendo: no me importas en la vida de mi amigo. Entonces solo puede ser eso, o sea, no me importa. Cosas así, es que la verdad es que no lo sé. No tenemos ni idea cuál puede ser esta razón, ya veremos qué es lo que pasa. Pinar Denit dio un comentario, un comunicado, diciendo que ahora está más interesada en lucir elegante y que ahora quiere transmitir su visión. Aquí os comparto esto. Su visión a través de la vida de su ropa, y la ropa de marca ha ganado espacio en su armario. Estuvo en la portada de una revista en este número de noviembre, ¿vale? Si os la encuentro, la compartiré por la comunidad de YouTube. Y os recuerdo que solo los que estáis suscritos tienen el acceso a la comunidad. Si no estás suscrito, vete suscribiendo, porque si no, no tenéis acceso a la pestaña de comunidad y no podéis ver todo lo que yo voy compartiendo ahí, sea imagen, encuesta, o sea, todo lo voy compartiendo ahí, ¿vale? Y realmente se ve muy bonito porque se ven imágenes y muchas cosas. Bueno, pues se ve muy diferente en esas fotos, otro concepto de ropa. Tipo de ropa moderna, la ropa de los famosos ya saben cómo es. Ahora vamos con Serveti. Serveti es la nueva serie de Sila Turkoglu y nos hablan del segundo episodio, que incluso fue mejor que el primero, y algunos personajes. Presentaría a la cuñada como siempre, una serpiente venenosa, esta otra cuñada como amargada y sin amor, la tía de Dogwa como la tía favorita, ¿vale? Nos hablan de ella, dicen que les encanta la personalidad y que son escenas favoritas en orden cronológico. El segundo episodio fueron la escena de Kibilcin llorando después de regresar de la cena. Ebrin tiene el corazón, actúa muy bien, dice que les gusta mucho a la gente, que está teniendo buena calificación y que Kibilcin no tiene razón al 100%. Hay otra noticia que dice que lo intentó y fracasó. Estuvimos mirando cuáles son los criterios. Los criterios para que tenga la insignia de Instagram, al parecer cumple con todos los requisitos. El primer requisito es que debe ser una cuenta personal única, es única. Segundo requisito es que tiene que ser una persona real, ¿lo ves? La tercera es que tiene que tener una cuenta pública con una foto y una biografía, la tiene. Y el cuarto tiene que ser una persona notable, es notable. Así que, pues no sé, no se entiende mucho, ella se merece que tenga su cuenta verificada. Dicen que hay gente que tiene menos seguidores, que tiene el sello y que ella, pues, no lo tiene. Entonces, pues, no lo sé. Esperemos que consiga su sello y demás. Vamos con Can Yaman. En esta noticia dice: ella puede ser el motivo de la tristeza de Can Yaman. Están hablando de Greta Ferro y os voy a contar lo que dice esta noticia. Dice: ojo, que se comienza a rumorear que algo está pasando en el set del rodaje del Turco.
porque para que Jan Yaman esté siempre triste y parece que el motivo es ella. Ahora que las escenas de Jan Yaman en el rodaje del Turco están paralizadas por su ingreso en un hospital en Turquía, se comienza a rumorear con fuerza que el motivo de la tristeza que en tantas ocasiones ha expresado Jan Yaman desde que comenzara a rodar tiene nombre. Y el motivo dicen que es Greta Ferro. En Italia, los fans del actor turco están muy preocupados con la llamada de la atención de Jan Yaman desde la ventana poniendo su prisión, que ya os lo compartí. ¿Vale? Nos dicen que después el dejar de seguir de Francesca Chillemi. Y otra facción de los fans opina que la culpable de la tristeza es Greta Ferro. Y dicen que es la mala relación entre Jan Yaman y Francesca Cherro. Se está especulando con esta posibilidad, a ver que a otras no nos parece muy normal, porque Jan Yaman es un amor y según todas sus parejas laborables es una gozada trabajar con él por su amabilidad. Pero dice esta noticia, cuando el río suena, agua lleva. Y según el digital de Commission.it, la actriz modelo italiana pasa totalmente de entablar ninguna relación con Jan Yaman. Va del set al hotel y del hotel al set. Que no comparte ninguna imagen con Jan Yaman en su Instagram, ninguna mención en Twitter, ni nada de eso. Y que según los fans, esto podría estar molestando a Jan que a Greta Ferro se muestre fría, distante y profesional con él. Que esta falta de implicación ha molestado bastante a los fans que acusan a Greta de ser el motivo de su tristeza. Entonces vamos a ver, si se acerca a Jan Yaman es una buscona y quiere ser profesional. Y si es distante es la culpable de su malestar. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues la verdad es que no se sabe, esto es lo que nos están compartiendo, no tengo noticias de Jan Yaman sobre su mejoría del pie, está muy callado en Instagram, no tenemos noticias, esperemos que todo esté funcionando bien porque estamos preocupadas, la verdad. Han surgido dos nuevas parejas y al menos uno en el mundo de los chismes, os comparto por aquí las capturas. Y vamos a hablar, y quiero comenzar con esta primera, de una indirecta, creo que es una indirecta y todo el mundo está comentándolo en el país de Turquía. Después de leerlo, también pensaron que era una indirecta. Y esta actriz Melissa Ashley estuvo en la portada de la revista Gardirope, dio una entrevista y en la entrevista no encatinó indirectas. ¿Y por qué los indirectos? Porque ella estuvo en una relación aproximadamente de un año y recientemente los dos se separaron, dejaron de seguirse hace aproximadamente un mes y por eso todos se piensan que es poco probable que no se refiera a su última relación. Vamos a ver lo que dijo, vamos a leerlo. Pero primero, solo como información, dijo que tiene el deseo de interpretar a una heroína. ¿Vale? También os lo digo. Que tiene poderes especiales, por ejemplo, cita a la mujer gato, que es un poco peculiar, porque la mujer gato no tiene poderes especiales, que yo sepa. No tiene poderes especiales, es una mujer normal. Vamos a las pistas. Me di cuenta de que cuanto más valoras a una persona, más inútil se vuelve. Así que aprendí a no poner a nadie antes que a mí. Actualmente estoy en un periodo de autodescubrimiento. Sí creo que es indirecta. El final de una relación siempre pues es muy triste. Y su crew con una nueva novia. Hace mucho tiempo estuvimos leyendo una noticia que explicaba que por qué su crew era tan reservado. Y es posible que ya hayan notado que está. Creo que es la primera mujer en el año en la que su crew supuestamente está involucrado en una relación romántica. Aquí os comparto las capturas. Dijeron en las noticias que su última relación había sido muy traumática, que su ex era alguien que realmente quería la fama y eso lo habría dejado un poco traumatizado. Y por eso habría decidido que no abriría más relaciones con él en público. Eso es lo que dijo. Decían que quería ser más famosa que él y que todo era un desastre. Esta noticia dice que su crew fue visto en un barrio llamado Etiler. Lo acompañó la actriz Burra Cebe. Según los informes, entró en pánico cuando vieron a los paparazzi. Ella estaba sosteniendo el brazo de su crew, lo que no significa nada para mí, por lo menos. Y estuvieron hablando durante unas 3 horas. Y hay una foto de los dos hablando. Este es un lugar, no es tan romántico como dicen, ¿vale? Parece más que una panadería. Y creo que esto es una noticia falsa, así que no lo sé. Al final dicen que cuando vieron a los paparazzi, Burra dijo, nos atraparon. Eso es lo que dicen ahí. Pero creo que lo dijo en tono de ironía. Su crew respondió, gracias, mis amigos. Y a los paparazzi cuando dijeron Hayaser,
pues no parecen que sean pareja, todo noticias falsas. Aika y Murat Boz, antes que nada, todos los meses le consigue una novia a Murat, ¿vale? Siempre consiguen algo así y creo que también son falsas noticias, os lo quería decir, para que estéis informados. Y Aika acaba de terminar su relación, no creo que sea cierto. No es la primera vez que veo esta noticia, también la vi la semana pasada, pero es la primera vez que os la traigo. Esta nota dice que reportaron la semana pasada una nota diciendo que los dos estarían juntos y que los dos se habrían conocido en una fiesta, y ahora trae la información de que no se conocieron en una fiesta el jueves pasado. Y si hace 10 días y que desde entonces los dos han estado en una relación, pero que quieren mantener la relación fuera de cámara, una relación discreta lejos de las cámaras. Otra que creo que es noticia falsa. Al Nabrut estrenó su nueva serie de Yurek y ha estado recibiendo críticas muy positivas. Las críticas positivas fue respecto a su actuación, un excelente trabajo, hay muchos elogios para él. La escena en cuestión que están elogiando, ¿vale? Es la escena donde va a despertar a su madre que murió. Al dijo que fue una escena muy difícil para él, que incluso le tomó un tiempo volver a la realidad, ¿vale? Nos lo cuenta y no sé si estáis viendo Yurek, porque es que en España no la están echando. Si la estáis viendo, dejadme qué os ha parecido. Y estas han sido todas las noticias. Espero que hayáis disfrutado. Dejadme tu like, suscríbete, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.